Hola y bienvenidos a Recetas para Todos TV. Hoy os voy a enseñar a hacer unos deliciosos y facilísimos pastelillos típicos de la localidad de La Roda, en la provincia de Albacete, en España. Muchos de vosotros lo habréis adivinado ya. Pues sí, vamos a hacer los famosos Miguelitos de La Roda. En esta ocasión vamos a utilizar una freidora de aire, Air Fryer, concretamente la de Ecofry de la casa Cecotec. Su elaboración es muy sencilla y para ello vamos a necesitar una base de hojaldre rectangular para poder aprovechar al máximo la plancha, crema pastelera, que por aquí o en la cajita de información os dejaré el enlace al vídeo para que veáis cómo podéis hacerla, aunque se puede rellenar con lo que más os guste: nata, trufa, turrón, chocolate negro o chocolate blanco, etc. Mantequilla para pintar y dorar nuestro hojaldre y por supuesto azúcar glass para espolvorear nuestros miguelitos. Empezamos con la receta. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestros Miguelitos de La Roda es preparar la crema pastelera, ya que hay que dejarla enfriar. Yo en mi caso voy a utilizar la crema que hice en un vídeo anterior y como ya os he comentado, por aquí os dejaré el enlace al vídeo para que veáis cómo podéis preparar una deliciosa y cremosa crema pastelera. A continuación vamos a preparar el hojaldre para hacer los Miguelitos. Lo primero que haremos será desenrollar la masa de hojaldre sobre una mesa de trabajo. Como vamos a doblar la masa a la mitad para que nos salgan unos Miguelitos con volumen, cortamos la mitad de la masa con la ayuda de un cuchillo. Y pintaremos el interior de la masa de hojaldre con agua para que ésta se pegue bien. La doblamos sobre sí misma. Una vez que la tengamos doblada, presionamos ligeramente con los dedos para que se peguen las dos planchas de hojaldre y recortamos los bordes que se nos han quedado más feos para dejarla lo más encuadrada posible. Con un cuchillo y si queremos la ayuda de una regla, vamos a hacer unos cuadrados que serán nuestros futuros pastelillos. Para ello, cortamos por un lado nuestra plancha en 4 trozos. Y por el otro en 3 trozos. De esta forma, para una plancha de hojaldre rectangular nos van a salir 12 miguelitos. Encendemos nuestra Air Fryer y la precalentamos a 150 grados durante unos 5 minutos. Mientras se precalienta nuestra freidora de aire, cogeremos nuestra mantequilla y la derretimos en el microondas durante unos pocos segundos. Una vez derretida, iremos pintando cada uno de los cuadraditos y los iremos colocando en el cajón de la Air Fryer forrado con papel de hornear. Los dejaremos hacer a una temperatura de 200 grados durante unos 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, sacamos nuestro cajón y los hojaldres ya estarán cocidos y doraditos por fuera. Los retiramos y los dejamos enfriar. Mientras se enfrían los hojaldres, vamos a coger nuestra crema pastelera, que ya estará fría, y la colocamos en una manga pastelera con una boquilla redonda. Una vez que también estén fríos los hojaldres, con la ayuda de un cuchillo de sierra, los iremos cortando por la mitad para poder rellenarlos. Retiramos la tapa de arriba del hojaldre y vamos a ir rellenando cada uno de los miguelitos con una buena cantidad de crema pastelera. Una vez que lo tengamos relleno, les vamos a ir poniendo su tapa a cada uno de ellos y para terminar
Los espolvorearemos con azúcar glass, con la ayuda de un colador para que nos quede una capa uniforme de azúcar. ¿Cómo podemos conservar los miguelitos? Los miguelitos, al llevar crema pastelera, hay que conservarlos en la nevera y preferiblemente dentro de un recipiente bien cerrado. Y de esta manera nos pueden durar perfectamente unos 3 días en el frigorífico. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, danos un like con manita arriba, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para poder recibir todas las notificaciones del canal y no perderte ninguna. Déjanos tu comentario, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!